Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, que Ya, gracias. Ok. Podríamos empezar con alguna duda, cualquier duda de los anteriores días. Eh, Bueno, según el cronograma que había propuesto, hoy día tenemos que revisar la parte de cuadriláteros. ¿Sí? Y estamos utilizando exámenes pasados, para tener una idea un poco más clara. Estamos haciendo los ejercicios de matemática simplificada, pero además lo de los exámenes pasados, ¿ya? Creo que no es una mala forma de trabajar, ¿sí? En todo caso, los exámenes pasados los pueden hallar en la página de la facultad y bueno, se los comparto de todas maneras el enlace por si acaso, si es que no lo han visto el otro día. Ahí tenemos diferentes exámenes. Bueno, entonces, este es el tema. Cuadrilátero quiere decir que tiene cuatro lados, ¿no? Es un polígono particular de cuatro lados, ¿sí? Esto estaría en esta página del texto de matemática simplificada. ¿Ok? Entonces, como un polígono tiene cuatro lados y se puede dividir en diferentes clasificaciones, ¿no? Puede ser un paralelogramo, mi cuadrilátero, siempre y cuando los lados opuestos sean paralelos, ¿ya? Entonces, una figura tiene estos lados paralelos, ¿sí? Tiene estos lados paralelos y también tiene el otro par de lados opuestos paralelos, ¿no? Y eso se puede denotar mediante unas flechitas indicando que son paralelos, ¿ya? Ese sería el primer tipo. Otro tipo, el cuadrado, ¿no? Todo el mundo conoce un cuadrado, tiene sus lados iguales y sus ángulos rectos, ¿no? Ángulos de 90 y sus lados son totalmente iguales, ¿ya? Rectángulo, bueno, en este caso tiene lados contiguos desiguales, pero los cuatro ángulos son rectos, ¿no? Entonces acá eh, podemos distinguir una base y una altura, ¿no? Una base y una altura, ¿sí? Entonces acá son diferentes, dice en general A y B. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, muchos dicen que un cuadrado también es un rectángulo, ¿no? En este texto, pues lo está distinguiendo, ¿no? Un cuadrado no sería un rectángulo, ¿sí? Pero van a ver en cálculo, por ejemplo, que a veces un rectángulo se trabaja y está hablando de un cuadrado, ¿ya? Se lo admite dentro de esta categoría, ¿sí? Pero en este texto está distinguiendo. Eh, el rombo, pues es un paralelogramo, es un caso especial del paralelogramo, ¿sí? Pero que nos dice que los lados son iguales, ¿ya? Los lados son iguales y los ángulos contiguos desiguales, ¿sí? Entonces acá, suponte que los lados son iguales, es un paralelogramo, ¿no? Estos son iguales, ¿ya? No solo que son paralelos, sino que son iguales los cuatro lados, ¿sí? Y los ángulos contiguos no son iguales, me dice, ¿no? Entonces acá será este ángulo alfa, este ángulo distinto, beta, ¿no? Sin embargo, podemos llegar a deducir que este también es alfa, ¿sí? Trabajando un poquito con líneas paralelas, y este sería beta, ¿sí? Eso podemos nosotros concluir, solo que alfa es diferente de beta, ¿ya? Es como un cuadrado, pero deformado, ¿sí? Un cuadrado que lo deformas un poco, ¿de acuerdo? Ese sería un rombo. Un romboide es el paralelogramo que tiene lados contiguos desiguales y ángulos oblicuos, ¿sí? Entonces, ahora sí voy a tomar lados diferentes y tengo un romboide, dice, ¿no? ¿Sí? Am, a ver, lo voy a borrar esto en un momento. Entonces acá paralelogramos, dice, ¿no? Paralelogramo.
lados paralelos, ¿ya? Lados opuestos paralelos, ¿no? Un romboide. Pero dice que los lados contiguos son diferentes, ¿no? Entonces aquí una marquita, aquí dos marquitas son diferentes. Aquí también dice que tiene que ser, bueno, tendría que coincidir con este, ¿no? No quedaría otra. Y este sería dos marquitas, ¿no? Dos marquitas arriba, dos marquitas abajo, una marquita en los costados, ¿no? Y los ángulos dice que son oblicuos, o sea que no son rectos, ¿no? Ese sería un romboide, ¿no? Un paralelogramo que no es un rombo, ¿ya? Trapecio dice que es dos lados paralelos, ¿no? Entonces tienes un cuadrilátero donde dos lados son paralelos y los otros dos no lo son, ¿ya? Los otros dos no son paralelos. ¿Listo? Trapecio rectángulo, el que tiene dos ángulos rectos, dice. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tuviera aquí 90 y este 90, mi trapecio sería trapecio rectángulo, dice. ¿Ya? Es un trapecio especial. ¿Sí? Trapecio isósceles es el que tiene dos lados no paralelos iguales, ¿no? Entonces, mi trapecio isósceles, dos lados paralelos, ah, dos lados no paralelos iguales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este sería igual a este, ¿sí? Es un trapecio, por tanto, este es paralelo al de arriba, paralelo, ¿no? Y este también sería y de la misma medida porque es contigua a esa. A ver, bueno, en esta partecita está un poquito mal. En realidad sería solo este igual a este, ¿ya? Para que sea un trapecio isósceles. Entonces, esos dos lados que no son paralelos, ¿no? En este momento se ve que no son paralelos, ¿sí? Son iguales. ¿Ya? Sería como una parte de un triángulo isósceles, ¿no? Lo has rebanado tu triángulo isósceles, ¿sí? Le has hecho un corte y te quedas con la parte de abajo, ¿sí? Entonces, tengo el trapecio escaleno en que los lados no paralelos, ah, sus lados no paralelos son diferentes, ¿ya? Entonces, ese es casi el último. Podría tener esta situación que, pues, este, este, no son paralelos, ¿no? Los de arriba y abajo sí son. Entonces, son diferentes. Aquí una marquita y dos marquitas, ¿sí? Ese sería el trapecio escaleno. Y el trapezoide es el cuadrilátero que no tiene ningún lado paralelo a su puesto, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener, estos dos no son paralelos, ¿sí? No son paralelos. eh, y estos otros dos tampoco son paralelos, ¿no? Entonces, ese sería un trapezoide, ¿no? Bastante desigual, ¿sí? Bueno, y ahí están mis diferentes figuritas, ¿no? Sí, ahí están las diferentes figuritas. Regresamos de ser necesario, ¿ya? Bueno, la diagonal obviamente tenemos en un cuadrilátero, ¿no? Unimos dos vértices, ¿sí? Tenemos nuestras diagonales, ¿ya? Entonces dice, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es igual a 360, ¿no? Y bueno, esto es en general, se puede hacer con la fórmula que veíamos el otro día, ¿no? Era n menos 2 por 180, ¿no es cierto? La suma de los ángulos interiores. En este caso particular, n vale 4, ¿no? Entonces 4 menos 2 por 180, ¿sí? Nos va a dar 360, ¿de acuerdo? Eso porque lo podemos dividir en dos triángulos, ¿no? En dos triángulos, y entonces 360 grados es la suma de los interiores. ¿Listo? Bueno, acá tenemos antes de hacer ejercicios algunas propiedades para los paralelogramos. Dice, en un paralelogramo, los lados opuestos son iguales, ¿sí? Y bueno, es cierto, ¿no? Nosotros lo podemos comprobar utilizando congruencia, por ejemplo.
Aquí miren, tengo, aquí le pondremos alfa, ¿sí? Recuerden que estas líneas son paralelas porque es un paralelogramo. Estos otros dos también son paralelos, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo alfa, ¿no? Ahí yo tengo alfa. ¿Qué más? Le ponemos aquí beta, gamma, ¿ya? Entonces, este alfa se va a repetir en este lugar, ¿no? Aquí se va a repetir el alfa, ¿sí? El alfa se va a repetir ahí. Eh, ahora bien, ese ángulo, si es que lo vemos ampliando la línea, ¿sí? Ese alfa, eh, este, se va a repetir aquí, ¿no? Por líneas paralelas, ¿no es cierto? Se va a repetir ahí el alfa, ¿ya? Y si seguimos ampliando, bueno, ni siquiera es tan necesario, a ver. Perdón, estoy hablando un poco mal, ¿no? Perdón. Acá sería. Mil disculpas. Aquí sería alfa, ¿no? Estoy hablando ahí mal. Ahí sería por, ¿cómo se llama? Correspondientes, ¿no? Ahí se repite el alfa. Y si vemos del otro lado, aquí sería alfa, por alternos internos, ¿no? Ahí se va a repetir alfa. Luego el beta, en el caso del beta, igual podemos revisar dónde se repite, ¿sí? A ver, sería beta, aquí, ¿no? Por alternos internos, ¿no? Alternos internos se va a repetir ahí y aquí va a ser gamma. Entonces llego a la conclusión de que mis dos triángulos son congruentes, ¿no? Los dos triángulos que estamos observando son congruentes bajo el criterio eh, lado, ángulo, lado, ¿no? Fíjense que están compartiendo aquí un lado, está compartiendo el ángulo alfa y están compartiendo este lado de acá con dos marcas, ¿no? O sea, am, aunque no hemos dicho que sean iguales, ¿no? No sería tan directo con eso, sino más bien, por acá, perdón, ese sería más comprensible. Ángulo, este lado común y este ángulo, ¿no? Entonces, bajo el criterio ángulo, lado, ángulo, eso sería lo más correcto, ¿sí? Ahí podemos observarlo. Los triángulos son congruentes, ¿no? Entonces, como los triángulos son congruentes, llegamos a la conclusión de que sus lados homólogos son iguales, ¿no? Entonces, tendría que ser el opuesto de alfa, bueno, ya sabíamos que eran iguales, ¿no? Ahora, el opuesto de beta, este, el opuesto de beta, ahora el otro, son iguales, ¿no? Y el opuesto de gamma van a ser iguales, ¿sí? De manera que al final tenemos que los lados opuestos miden lo mismo, ¿no? Efectivamente, los lados opuestos son lo mismo, ¿ya? Entonces, esto ya lo vamos a aceptar los diferentes hechos, ¿ya? Los que siguen lo aceptamos. Los ángulos opuestos son iguales, ¿ya? Entonces aquí también estamos observando eso, ¿no? Este alfa y aquí alfa, estamos observando. Y luego este ángulo beta más gamma, ¿no? Beta más gamma y aquí igual beta más gamma, ¿no? Entonces, de manera que los ángulos opuestos siempre van a ser iguales en el paralelogramo, ¿ya? Los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios, ¿sí? Entonces, suman 180, dice, ¿no? Entonces, podemos observar eso acá también. Alfa, eh, y con el mismo lado, aquí beta más gamma, ¿no? Entonces, alfa más beta más gamma suma 180, y eso es cierto porque alfa, beta, gamma son los ángulos de un triángulo, ¿no? Entonces, eso también va a ser correcto, ¿sí? Entonces, si yo tuviera aquí mi paralelogramo eh, y conozco un dato, ¿no? Aquí, por ejemplo, que sea 100, entonces, el que está del mismo lado, o sea, para un lado del ángulo, va a ser 80, porque tiene que sumar 180, ¿sí? Aquí entonces va a ser 80 también, ¿no? 80 grados, y aquí va a ser 80 más cuánto llegó a 180, entonces 100, ¿sí? ¿De acuerdo? Voy a poder completar utilizando esa teoría, ¿ya? Entonces, los ángulos de un mismo lado son suplementarios, suman 180, ¿listo? Las diagonales se bisecan mutuamente, dice, ¿no? Entonces, nosotros podemos probar también eso, que las diagonales se bisecan,
Lo vamos a aceptar para no gastar más tiempo, ¿ya? Entonces, las diagonales se van a cortar en ángulo de 90, me dice, ¿ya? Entonces, voy a tener acá eh, estas dos diagonales, ¿no? Entonces, esto queda dividido a la mitad con la otra diagonal y al otro lado lo mismo. Aquí, justo por la mitad. ¿De acuerdo? Tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Las diagonales se cortan por la mitad. ¿Listo? Se biseca. Eh, Dije, ¿Sí? bisecan creo que se cortan por la mitad o... Sí, exacto. no. Exactamente. Ya, se van a ver la palabra bisecar y quiere decir cortar en dos partes iguales. ¿Ya? Cortar por la mitad. Y número 5, la diagonal lo divide en dos triángulos congruentes, ¿no? Bueno, eso hemos visto acá arriba. ¿Sí? En esta parte se puede revisar que tenemos con una diagonal dos triángulos que son congruentes. ¿Sí? Bajo el criterio ángulo lado ángulo. ¿Ya? Entonces, pasamos a los ejercicios. ¿Ya? Y de ser necesario, retornamos. Dice, a ver, uno que se vea más interesante, vamos a resolverlo. Bueno, encuentra los datos que se piden en cada uno de los siguientes paralelogramos, ¿no? Entonces aquí hay que suponer que son paralelogramos, ¿sí? Bueno, esta figura, suponte que son paralelos estos lados, no serían paralelogramo, ¿no? Seguramente se han olvidado esa palabra, ¿no? Este no es paralelogramo, ¿no ve? Porque no son paralelos estos dos, ¿sí? Pero hemos de suponer que al menos estos dos lados son paralelos, ¿ya? Entonces, a ver, supongo que, a ver, de estos, el más, bueno, podríamos empezar por este, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso, edito, haya el valor de x, y, ¿sí? Suponemos, o dato, ¿sí? Em, lados arriba y abajo, los que están arriba y abajo, son paralelos, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, esta lineecita es paralela con esta. Bien, entonces usando eso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer acá, muchachos, por favor. Sumando sus lados dan igual a 180 igual o no sería. 52 más X somos 180 y de ahí sacamos X. Sí, sí, porque son paralelos, ¿no? Acá son ángulos, ¿cómo se dice? Conjugados, ¿no? Ángulos conjugados, porque estamos con líneas paralelas, ¿sí? Este es paralelo a este. Por tanto, X y 53 son ángulos conjugados, ¿ya? Entonces, por ángulos conjugados, X más 53 suman 180. ¿Sí? Suman 180. Por lo tanto, X sería 180 menos 53. 27. 127. ¿No? Y por la misma razón, podemos hacer para X, Y, por ángulos conjugados de este lado, X más Y es igual a 180. Por tanto, X más, o más bien dicho, 127 más Y es igual a 180, ¿no? Porque estamos reemplazando la X. Por tanto, X vale 53, ¿no? Si no está bien, ¿no? Que no. Creo que valdría 127. Ay, perdón, Y. Ya estoy despejando, ¿sí? Ya estoy despejando. 180 menos 127, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, si está bien esto, la suma debería ser 360, ¿no? Si todo está bien. Entonces, aquí tú tienes 127, tienes otro 127, porque es X, y aquí tienes 53, ¿no? Sería 127, 127, 254, ¿no? 254 es su suma, más 53, más 53, que eso es 126. La suma debería ser 360, ¿no? Dije 166. Ahí sí, ¿no? Estoy sumando mal, qué barbaridad, perdón. 4, 6, 10, llevo 1, 5, 6, ahí está. Sí. Entonces, perfecto, Ah, muchachos.
ahorita en este ejercicio no se sabría si Y valdría lo mismo, valdría 53, ¿no? Es un triángulo nomás, ¿no? Algo así cortado. Cuando nos dice que se llama triángulo isósceles, trapecio isósceles, ahí sería igual, ¿no? Es un trapecio isósceles, Exacto, entonces yo creo. Sí. exacto. Bueno, acá estamos llegando a la conclusión de que es un trapecio isósceles, ¿no? Pero no teníamos el dato. No teníamos el dato, porque si fuese isósceles, ¿no? Aquí igual a entonces directo le pones 50, lo copias, ¿no? 53 directo lo copias, ¿sí? Es una buena observación. Hemos deducido que es isósceles, pero no nos daba el dato, ¿sí? No nos daba el dato. Eh, pero en un Eh, isósceles, sí, en otros datos, sí o sí tenemos que hacer como estamos haciendo, ¿no? Porque a veces otros triángulos no nos dan isósceles, otros trapecios no nos dan isósceles, digo. sí, Mm. exacto, exactamente. ¿Sí? Entonces, es una buena observación. Am, entonces, no está muy complicado ¿no? Vamos a ver en un cachito alguno seguramente más difícil de los exámenes anteriores. No, y bueno, aquí también tienen sus respuestas. Dice al 5 sí, está bien, ¿no? 127 y 53. ¿No? Luego, a ver, uno que parezca más rudo. A ver. Bueno, este parece similar, ¿no? Incluso es un paralelogramo. Eh, eh, no sé, tal vez este del paralelogramo. Parece un poco más complicado. Entonces, determina el valor de X, Y y Z. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué podemos hacer, no? Se supone que es un paralelogramo, ¿sí? Es dato del problema. Dato paralelogramo. Los lados opuestos son paralelos, ¿sí? Este es paralelo con este y este de arriba con el de abajo. Está. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer? 5x menos 30 más 5x sobre 2 menos x sería igual a 180. Ya, ya, son ángulos adyacentes, muy bien. Ángulos adyacentes. Adyacentes. Sabemos que los ángulos adyacentes son suplementarios. Entonces, 5x menos 30 más 5 medios x menos 15. Al final, estoy omitiendo el paréntesis, ¿sí? No va a afectar, ¿no? Eh, Otro sería ponerle paréntesis, vamos. ¿Ya? No va a afectar. Entonces, a 5x más 5 medios x, ¿no? Va a dar 15 medios x. Menos 30 menos 15 es menos 45, igual a 180. Entonces, 15 medios x es igual a 180 más 45, 225. Por tanto, x sería 225 por 2, porque el 2 pasa a multiplicar y el 15 a dividir. ¿Sí? Entonces, x sería, aquí puedo sacar quinta, ¿no? Quinta 3, perdón, a ver, sí, quinta 3. Quinta 4, 45, ¿no? Dos, tercera 1, tercera 15. Entonces me queda 15 por 2 entre 1. 30. Sí, 30 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos X, su medida es 30 grados. ¿Ya? Y para sacar Y, bueno, de ese momentito, ¿no? Podemos utilizar que con este son suplementarios, ¿no? Porque estas líneas son paralelas. Y de hecho, en todo paralelogramo, los ángulos de un mismo lado son suplementarios. Entonces, ángulos de un mismo lado son suplementarios. Entonces digo, es 5x menos 30 más y es igual a 180. ¿Sí? Son suplementarios, porque es un paralelogramo. Entonces, Está eh, 39, Inge. uy, gracias.
Van a disculpar estos despistes tontos que tengo a veces. X vale 30, ¿no? Entonces de ahí resolvemos 150, 120 sería, ¿no? 120 más Y igual a 180. Entonces, ¿qué vale? 60. ¿Listo? Y bueno, lo único, Z, ¿no? Z es el único que nos faltaría, ¿sí? Pero bueno, sabemos que los ángulos opuestos son iguales, ¿no? En un paralelogramo son iguales, por tanto, Z, ya lo tenemos, ángulos opuestos. Entonces, Z es igual a 5X menos 30. ¿Sabemos eso? Entre otras formas que podemos resolverlo, ¿no? Entonces, Z es 5X menos 30, pues 120, ¿no? Ya lo habíamos calculado. Aquí está calculado, 120. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está 30, 60, 120. ¿Sí? Si verificamos nuestras respuestas, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Está correcto. ¿Ya? Entonces, estos problemitas pues están bastante bien, ¿no? Para empezar. Después ya unos más difíciles vemos. Eh, ¿Qué tenemos? Ya, bueno, aquí no hay mucha dificultad. Seguramente van a poder hacerlo al principio bastante rápido, ¿sí? Eh, y ahora, Inge, ¿su respuesta está mal o no, o la que será? ¿está mal? Los Mira, re- ejem- 30, las respuestas, digo. 60, 120. A ver, No, 30, digo, 60. en su presupuesto creo, no, no, ¿o no? Está como que al revés, ¿no? Sí, en las respuestas creo. O sea, en la fila de respuestas, no en lo que hemos Allá, hecho. allá. Este Y, con este deberían ser suplementarios en todo caso, ¿no? 180 deberían sumar, sí, están sumando 180, pero acá Y y Z en el 4. Ah, ¿eso es? Está, Ah, al esa revés misma. está, ¿no? Pensé que era el número 7. Ya está. Ya. Sí, está bien, ¿no? Sí, puede haber algún errorcito de transcripción, ¿no? Siempre a los textos a veces se les escapa. Sí, entonces, el 19. 19, a ver, esto ya, aunque es demostraciones, tal vez para nuestros objetivos prácticos, pues haremos al otro tipo, ¿ya? Porque demostraciones no está tan dirigido a un examen de ingreso, ¿no? Porque eso sería desarrollo, más un examen de ingreso y de nosotros de un curso prefacultativo son elecciones, ¿no? Inciso A, B, C, D, ¿no? Entonces, no vamos a hacer tanto de esto, además por el tema del tiempo. Vayamos a este otro caso. Un poquito de teoría. Paralelogramos especiales, ¿no? Entonces, rectángulo, bueno, ya hemos visto, ¿no? El rectángulo, pues, los lados van a ser iguales, ¿no? Es bien conocido también desde el colegio, ¿no? Además, los ángulos son 90, ¿sí? Bueno, no hay mucho que discutir. Se lo conoce también como paralelogramo equiángulo, ¿ya? Pasando al siguiente, rombo. Sabemos que los lados son iguales, ¿no? Los ángulos son iguales, pero los lados son iguales, pero los ángulos no lo son. Eh, los ángulos, ¿cómo se dice? eh, de un mismo lado son diferentes, ¿no? Alfa y beta son diferentes, ¿sí? Este sí va a ser alfa porque al final es un paralelogramo lo que estamos agarrando, ¿no? Los ángulos opuestos van a ser iguales, ¿sí? Pero no es que sean 90 grados, ¿ya? No valen 90, ¿sí? Bueno, y también recibe el nombre de paralelogramo equilátero, ¿no? Tiene sentido porque los lados son iguales, ¿no? Los cuatro lados son iguales, ¿ya? El cuadrado. Bueno, no me voy a, me voy a pasar esto rápido porque ya sabemos cuadrado. Sí. Ok, esto también es bastante obvio. Ángulos rectos para un rectángulo. Las diagonales de un rectángulo son iguales, ¿no? Entonces, esta tal vez, ah, que es bastante también simple de demostrarlo, ¿ya?
Las diagonales miden lo mismo en un rectángulo, ¿no? Se nota el tiro, ¿no? En la imagen, se nota que son iguales, miden lo mismo las diagonales, ¿ya? Y cosa que lo podríamos probar también por semejanza, ¿no? Por decir, tomar la hipótesis, esto es igual a esto, eh, entonces, el triángulo que tengo ACD, ¿sí? ACD, lo voy a marcar, este, ¿ya? Y este, BCD, estos ángulos están compartiendo un lado, ¿no? Están compartiendo un lado, asumiendo que son iguales, ¿sí? Bueno, de hecho sí, ¿no? Ya lo hemos probado porque es un paralelogramo, ¿sí? Son iguales. Después comparten el ángulo de abajo, la base, están compartiendo la base, ¿sí? Y el ángulo recto también están compartiendo, ¿no? Aquí el ángulo recto, ambos triángulos, el azul y el verde, tienen un ángulo de 90. Entonces, bajo el criterio lado, ángulo, lado, ¿sí? Lado, ángulo, lado, son congruentes, ¿sí? Son congruentes. Por lo tanto, sus lados homólogos miden lo mismo, ¿no? Entonces, el que es opuesto a 90 es justo la diagonal, ¿no? De manera que las diagonales son iguales, ¿ya? Entonces, eso también en la imagen se ve, ¿no? Al tiro. Luego, ¿qué tengo? Las diagonales de un rombo son perpendiculares entre sí y se bisecan mutuamente, ¿ya? Esto es, una diagonal es mediatriz de la otra, ¿sí? Entonces, eso de mediatriz quiere decir división por el punto medio y en 90 grados, ¿no? Si tú tienes un segmento, ¿qué es la bisectriz para un segmento? Es aquel que lo divide justo por la mitad, ¿sí? Y con 90 grados, ¿ya? Eso es una mediatriz por definición. Cualquier segmento que tengas, partilo por la mitad de forma perpendicular, ¿ya? Entonces, en este caso del rombo, si tú vas a trazar las diagonales, dice que son mediatrices, ¿ya? Una de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, eso también se puede probar, ¿sí? También se puede probar. Ponte acá, este lado es igual que este lado, igual que este lado, igual que este lado, ¿no? Porque es un rombo, ¿sí? Ahora, por ejemplo, podrías utilizar los ángulos opuestos son iguales, ¿no? Los ángulos opuestos son iguales porque se trata de un paralelogramo, ¿no? A ver, ¿qué más podríamos hacer? A ver, a ver, a ver. eh, para demostrarlo. am, son iguales. Sí. Fíjense que tenemos triángulos isósceles, ¿no? Aquí este triángulo es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo 1, ¿no? Es igual que el ángulo 3. ¿Sí? Son ángulos iguales, ¿no? El triángulo abajo, igual, perdón, valga la redundancia, ¿no? El ángulo 2 y el ángulo 4 son iguales porque es un triángulo isósceles, ¿no? El de abajito, ¿sí? Bueno, ahora, am, bajo el criterio ángulo, lado, ángulo, para mi triángulo superior y para mi triángulo inferior, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, son congruentes, ¿no? No, perdón, los ángulos no sabemos si son iguales todavía. ¿No? Aquí tiene una marquita y aquí tengo dos marquitas, no sé si son iguales. Alguito está faltando. A ver qué más podríamos hacer. Cierto, 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 cierto. Este ángulo de acá, alfa, es igual que este ángulo alfa porque estamos en un paralelogramo, ¿no? Esos ángulos son iguales, entonces bajo el criterio. Lado, ángulo, lado, eso sí sería lo correcto, ¿sí? Porque tenemos aquí lado, ángulo de alfa y lado, ¿no? Entonces bajo el criterio lado, ángulo, lado son congruentes, ¿no? Son congruentes, de manera que podemos copiar los ángulos, ¿no? Entonces este ángulo, por decir beta, bueno, este es beta también. Sus homólogos son iguales, ¿no? Entonces aquí sería beta y beta, ¿no? Los ángulos. ¿De acuerdo? De manera que el 3 y el 4 son iguales, el 1 y el 2 también son iguales, ¿no? Entonces realmente ah,
están bisecando, ¿no? Están bisecando. Es una primera parte, ¿no? Son bisectrices de los ángulos, dice. ¿Ya? Y, bueno, hasta ahí estamos probando que se bisecan. Seguramente el 5 y el 6 será lo mismo, ¿no? Para demostrar que son iguales, ¿ya? El 8 y el 7 también son iguales y estaría completamente demostrado que se bisecan. ¿Ya? Ahora, el ángulo de 90, ¿cómo podemos probar, no? Entonces ahí voy a usar esto, ¿no? Y sabemos que este 5 es igual a este 6. Sabemos que este 3, tal vez sería mejor poner un número, un alfa. Alfa, alfa, beta, beta, ¿no? Beta, beta, ¿sí? Este seguramente podemos probar que también son alfa, alfa, ¿ya? Por la congruencia también, ¿no? Entonces, aquí, alfa, beta, y le faltaría un ángulo acá, ¿no? Gamma. En el de la izquierda, alfa, beta, gamma. Por tanto, 2 gamma es igual a 180, ¿no? Entonces, gamma es 90, ¿sí? Así sin muchos pasos, ¿sí? Entonces, gamma es igual a 90, ¿no? Por tanto, sí, ciertamente eso es correcto, ¿ya? Entonces, acá las diagonales se cortan en 90 grados. Y lo último, pues, sería probar que son iguales, ¿no? Entonces, nuevamente aquí, alfa, alfa, beta, 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 alfa, alfa, ¿no? Entonces, miren que los triángulos, a ver, bueno, aquí es 90, ya hemos probado, 90, 90. Ah, este triángulo uno y este triángulo 2 son congruentes, ¿no? Son congruentes, por lo tanto, los lados homólogos son iguales. Entonces, el que está opuesto al alfa, es es igual al otro opuesto de alfa, ¿no? Entonces, de manera que sí, se cortan a la mitad, ¿ya? Entonces, damos por sentado todo esto, ¿de acuerdo? Las diagonales son bisectrices de los ángulos y además se cortan por la mitad. Eh, la otra parte, ¿no? Que se bisecan y una es mediatriz de la otra, ¿ya? Entonces, hemos probado, aunque tal vez muy rápido, todos estos hechos, ¿ya? Entonces, hay que darlo por sentado, ¿sí? Se cortan por la mitad, se cortan perpendicularmente y además son bisectrices de los ángulos de donde parten, ¿ya? Las diagonales son bisectrices de los ángulos de donde parten, ¿sí? Y este ultimito, pues las diagonales de un rombo forman 4 triángulos congruentes. Bueno, eso lo hemos visto, ¿no? Alfa, alfa, beta, beta, 90, 90, ¿no? Entonces ahí estamos viendo dos triángulos congruentes y abajo se repite todo, ¿no? Aquí 90, 90, aquí beta, beta, alfa, alfa. ¿Ya? De todas maneras lo puedes revisar. Me parece que esta demostración también está en el texto. ¿Ya? Mucho más detallado. ¿Ya? Entonces damos por sentado estos hechos. Unos cuantos más y pasamos a ejercicios. Dice lo siguiente. Trapecios. En un trapecio la longitud de la línea media, la paralela media, es igual a la semisuma de las bases del trapecio, ¿no? Esto se utiliza un montón, ¿ya? Entonces aquí yo tengo esta línea que es paralela a las bases de mi trapecio, a los lados paralelos, ¿sí? Sí, es paralelo y además está cortando por la mitad aquí. Aquí está uniendo los puntos medios, ¿ya? Por definición. La paralela media está uniendo los puntos medios y al unir los puntos medios tú puedes probar que tienes una línea paralela a las bases, ¿ya? De manera que la paralela media tiene ese nombre porque es paralela y une los puntos medios de los lados no paralelos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede calcular eso? Dice que es la semisuma de las bases, ¿ya? En este caso, PQ es la base superior, TS es la base inferior, ¿no? Y le saco la mitad, ¿ya? Entonces, la semisuma de las bases, ¿sí? Bueno, esto también se puede probar, pero para que no nos falte tiempo, me voy a lo siguiente. Si este fuese, digamos, 10 y abajo fuese, digamos, 22, ¿sí? La base inferior. Entonces, la paralela media la puedo calcular simplemente
sumando y dividiendo entre 2. ¿Ya? Entonces aquí en este caso sería 16, ¿no? Entonces la paralela media sería 16, ¿de acuerdo? Lo calculo entonces como el promedio. ¿Sí? ¿Qué más? Las bisectrices de los ángulos adyacentes al lado lateral del trapecio son perpendiculares, ¿sí? Y el punto de intersección se encuentra en su línea media. ¿Ya? Entonces, las bisectrices de los ángulos adyacentes al lado lateral del trapecio. ¿No? Entonces, aquí yo tengo bisectriz eh, alfa, alfa, ¿sí? Tengo una línea bisectriz. Ahora, beta, beta, ¿sí? Entonces, estas líneas dice que se van a encontrar en un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces, esto seguramente también podemos probarlo, ¿ya? De repente, este sí podríamos hacerlo, ¿ya? Probar que se forma ese ángulo de 90 eh, cuando se encuentra, ¿sí? Y además esa línea, esa intersección se encuentra en la paralela media, dice, ¿ya? Justo llega a hacer contacto en la paralela media, ¿no? A ver, si lo intentamos un ratito, alfa, beta, 90. Bueno, este 90 tenemos que probarlo en realidad, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Podemos hacer acá. Sí, tomar en cuenta que esta línea es paralela con esta, ¿no? Entonces seguramente va por ahí. 2 alfa y 2 beta son suplementarios, ¿no? Suma 180, ¿no es cierto? Porque es ángulos conjugados, ¿no? Ángulos conjugados. Por tanto, alfa más beta, sacar a la mitad, 90, ¿no? A todito entre 2 hemos hecho, ¿sí? Alfa más beta suma 90. De manera que en el triángulo que estamos observando, en este triangulito, ¿sí? Alfa más beta suma 90. Por tanto, este no quedaría otra que sea 90, ¿no? Porque tienen que sumar 180, ¿ya? Entonces, la primera parte no está demasiado difícil, ¿no? El ángulo se forma 90, ¿ya? Luego sería probar que este puntito está justo en la paralela media, ¿no? ¿Ya? Pero eso lo vamos a omitir para poder hacer ejercicios, ¿sí? Lo vamos a omitir, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Estos últimos, dice, en los trapecios isósceles, ¿no? Este es igual a este, ¿ya? Dice que los ángulos de las bases son iguales, ¿ya? Entonces, automáticamente este ángulo tendría que ser lo mismo que este ángulo, ¿ya? Tendrían que ser lo mismo, nos dice, ¿de acuerdo? La misma medida. Y dice que las diagonales también miden lo mismo, ¿no? Entonces, esta diagonal dice que son lo mismo, miden lo mismo, ¿ya? Entonces, eso también podríamos probarlo, ¿ya? Y regresamos en estos hechos de ser necesario. ¿Sí? Ejercicios. Entonces, a ver, uno que parezca que asuste. Eh, Resuelve los siguientes problemas. Bueno, este no está difícil, ¿no? A ver. Dice que es un rectángulo, entonces no estaría muy complicado, me parece. Y bueno, el 3 supongo. ¿Ya? El 3, a ver. Dice, el 3. Ejercicio 3. En el rombo, este es un rombo, por tanto, lados iguales, ¿no? Determina el valor de los lados. Si mn es igual a 6x más 5 y mp 7x menos 1. Bueno, no está muy difícil, ¿no? Mira que el mn lo podemos ubicar acá. Tiene que ser igual a todos los demás. Es 6x más 5, ¿no? Y el MP sería este de acá, 7x menos 1. Bueno, no está nada complicado, ¿no? Son iguales. ¿Sí? Son iguales y no hay mucho que hacer, ¿no? Pon la ecuación. 7x menos 1 igual a 6x más 5.
Entonces, 7x menos 6x igual a 5 más 1, 6. Entonces, no había estado difícil. Tenía respuestas esto también. O sea, el 3, ¿no? 41. A ver, un ratito. Rombo MNOP. MN vale 6x más 5 y MP 7x menos 1. Está bien puesto, ¿no? 5. Los hemos igualado. 7x menos 6xx, 5 más 1, 6. ¿Ah? Bueno, 6 dice, ¿no? Pero acá las respuestas es lo que está raro. Es que la suma Inge, 6 por 6, 36 más 5, 41. ¿Está pidiendo otra cosa? Yo creo que todo lo que vale el lado, 6x más 5, en total es 41. Ah, cierto. Perdón, es que estoy pensando en la incógnita y no dice eso, ¿no? Determina el valor de los lados, dice. Ya. Cierto. Los lados, no dice la incógnita, ¿no? Es que estoy asumiendo que es la incógnita. Eso por no leer ahí. Entonces dice, lados, ¿no? Los lados serían entonces MN, 6x más 5, 41. Cierto, ¿no? Todos los lados miden lo mismo, 41. Sí, 41 unidades. Sí, 41 unidades. Entonces está bien. A ver, otro que parezca complicado, rapidito. Bueno, aquí es otro rombo, ¿no? Entonces debe ser similar a este, pero aunque tiene grados, ¿no? Tal vez eso lo hace un poquito más complicado. Ya. Entonces dice, halla el valor de X y Y en el rombo, ¿sí? Sabiendo lo siguiente. TRP 2X más 10. TRP, entonces este, ¿no? Este de acá dice que es 2X más 10. Luego, RTS, este, dice que es X más 30. ¿Ya? Y TSR, este. Entonces, este dice que es Y más 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer, no? ¿Qué podríamos hacer? En este caso queremos hallar XY. Ah, sabemos que es un rombo. Es un rombo, los lados son iguales. Y también es un paralelogramo al mismo tiempo. El x30 y el 2x más 10 no sería lo mismo. Y El tipo eso podemos X30 sumarlo, y... regularlo. El 2x más 10 grados. Ah, ya. O los alternos internos. Mm, por alternos internos, exacto. Muy bien. Son iguales X más 30, 2X más 10 por alternos internos, ¿no? Porque acá tenemos esta línea RP con la línea ST son paralelos, ¿no? Son paralelos. Porque es un trapecio, porque es un paralelogramo, ¿sí? Es un paralelogramo, entonces acá esta línea es paralela a esta línea, ¿no? Esta línea es paralela a esta línea. Bueno, y de ahí ya sacamos X, ¿no? Y bueno, para la Y algo vamos a tener similar. A ver, tenemos.
alternos. Alternos, entre otras posibilidades, ¿no? X más 30 es igual a 2x más 10. Y bueno, entonces, x es igual a 20, ¿no? Hacemos el despeje correspondiente, x igual a 20. ¿Ya? Ahora, para y, ¿qué hacemos, no? Para encontrar el y. Tenemos varias opciones, ¿no? Por ejemplo, sería este x más 30, como x es 20, aquí sería 50, ¿no? X más 30. Entonces, fíjate que tienes un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, aquí también sería 50. ¿Cierto? Por triángulo isósceles, ¿sí? De manera que el y más 12 ya podrías encontrar. ¿Cierto? Entre muchas opciones, este es uno. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué pasó? Ya. ¿Sí? Entonces, miren que tiene una marquita aquí. Una marquita y son iguales, por tanto, es un triángulo isósceles. Por eso le puse el mismo tamaño, ¿no? 50-50, debido a que x es 20. Sí, 50-50. Y ahora suma de ángulos, ¿no? En el triángulo SRT, es suma de ángulos interiores, ¿no? Entonces digo 50 más 50 más y más 12 es igual a 180, ¿cierto? Entonces 112 más y es igual a 180. Entonces y vale 68. ¿Sí? Bueno, entonces esa sería la medida, ¿no? 68 y 20. ¿Sí? Entonces, si le damos una miradita, sí, está bien, ¿no? 20 y 68. ¿De acuerdo? Eh, ¿Sí? Si existiera alguna pregunta, por favor, adelante. Bien, cualquier cosita. Bueno, ahí está. Acá es con en la figura C y D son puntos medios de AE y BF, ¿no? Entonces, este es el caso de paralela media, ¿no? Este es igual a este porque nos está dando el dato. Entonces, ahí se puede probar que automáticamente, un ratito, esto no me dice que sea trapecio, ¿no? No sé si arriba nos dice algo más, no, dice no. Encuentra el valor de AB, sí, ya. Bueno, acá falta una hipótesis, ¿sí? Falta una hipótesis. No me está diciendo en ninguna parte que sea trapecio, ¿no? Pero debería haber algún tipo de indicación, ¿ya? Porque si no fuese así, voy a poder deformar esto, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, un trapezoide, ¿no? Vas a unir el punto medio con punto medio. eh, y más o menos, ¿no? Punto medio con punto medio hemos unido. Pero, ¿cómo sacar, no? ¿Cómo relacionar este lado con este lado con este lado? Que nos está dando datos, ¿sí?
Y entonces no hay manera, ¿no? No hay manera. Entonces, es como el otro día la suposición que hacíamos. A propósito, en el documento que es, que se que lo subí, les puse un ejemplo donde si no hacemos la suposición no se podía haber resuelto. Ya estaba bien nuestras suposiciones, ¿ya? Entonces aquí se les ha olvidado mencionar que es un trapecio, ¿ya? Porque si no, no se puede. Entonces aquí hay que aumentar esa hipótesis de que es un trapecio, no dice en ninguna parte. ¿Ya? No dice en ninguna parte, ¿de acuerdo? Entonces en el caso del 6, eh, hipótesis de que está faltándole. Debería tener, si no, no vamos a poder resolver. Podríamos tener muchas respuestas. ¿Ya? Hipótesis adicional, entonces acá se trata de un trapecio. ¿Ya? Se necesita. Es decir, voy a suponer el lado AB es paralelo. Es paralelo al lado EF. ¿Ya? No vamos a poder sin eso. Tendría muchas soluciones. ¿Ya? Entonces, en ese caso, este CD es una paralela media, ¿no? Porque dice que une los puntos medios, ¿sí? Entonces, es una paralela media. CD es paralela media, ¿sí? La recta es paralela media del trapecio. Bueno, y al respecto tenemos un teorema, ¿no? Nos dice que la paralela media, su magnitud, se puede calcular como el promedio de las bases, ¿ya? Así que si tú calculas acá CD, dice que es la mitad de AB, ¿sí? La mitad de AB más EF, ¿ya? Sacar el promedio de las bases y tienes tu paralela media, ¿ya? En ese caso, reemplazamos, ¿no? El CD ya nos da el dato, x más 2, dice, es igual la mitad de AB, que también es dato x más 1, más EF, que es 13, ¿de acuerdo? Estamos reemplazando estos datos, ¿sí? Esos datitos. Entonces, todo multiplicado por 2. 2x más 4 es igual a x más 14, y el 2 se simplifica, ¿no? Por tanto, x vale 10. Entonces, en este ejercicio nos pide el valor de AB, ¿no? ¿Cuánto es AB? Entonces, el valor de AB, sabemos que AB es x más 1. Entonces, 10 más 1, 11. Entonces, eso podemos revisarlo también, ¿no? Dice, ¿cuánto? Más arribita, 11, este era el 6, ¿no? Sí, el 6 es. Está bien, ¿ya? Entonces, 11 y eh, aquí estoy haciendo la hipótesis adicional, ¿no ve? Realmente no podrías, tendrías muchas soluciones, infinitas soluciones, sin esta hipótesis, ¿de acuerdo? En el caso del examen, tendría que estar bien clarito las hipótesis. Bueno, no podemos nosotros, sino resolver, ¿no? ¿Ya? Si no haces esa hipótesis, tendría infinitas soluciones, ¿ya? Infinitas posibilidades. Entonces, quedaría muy abierto el problema, ¿ya? Entonces, por eso yo le estoy poniendo esta hipótesis adicional para que quede cerrado y tengas respuesta única, ¿ya? Entonces, es una omisión a quien que está faltando, ¿no? Está faltando. Tienen que ser paralelos, ¿ya? ¿De acuerdo? No es que les esté tomando el pelo. El otro día también estaban bien las hipótesis, ¿ya? Eh, sí, entonces no sé si existe alguna duda más, por favor. Vamos a hacer, si no, los problemas de exámenes anteriores. ¿Sí? Ya. Entonces, miren, por ejemplo, esto.
Dice, un paralelogramo tiene 16 raíz de 2 centímetros de perímetro. ¿Ya? Entonces, el perímetro sabemos que es la suma am, ¿cómo se dice? Del contorno, ¿no? El perímetro es el contorno. Entonces, la suma de los lados. El lado menor es los 3/5 del lado mayor. Y los ángulos agudos miden 45 grados sexagesimales. Calcular la altura de dicho paralelogramo. ¿Ya? Entonces, aquí está combinando varias cosas, ¿no? Varias cosas y está mezclando. Tenemos un paralelogramo. ¿Sí? Lados paralelos, lados opuestos paralelos, ¿no? ¿Ya? Entonces, este lado es paralelo con este lado es paralelo con este, ¿ya? Ahí está, paralelogramo, ¿no? Entonces, 16 raíz de 2 de perímetro, ¿sí? Entonces, acá el perímetro, 16 raíz de 2. 16 raíz de 2, ¿sí? El lado menor es Dije, los 3/5, ¿perdón? escribiste 12. Ay, no. Perdón, estas tonterías que hago a veces, me despisto. Debe ser, tengo que estar más despierto. Gracias. Ya, y eso pues puede provocar varios errores, ¿no? Eso van a tener cuidado, no hagan ese despiste. 16 raíz de 2, ¿ya? Entonces, ese es el perímetro, es la suma de los lados, ¿ya? Ahora dice, el lado menor es los 3/5 del lado mayor. Entonces, aquí podemos poner unas letritas, ¿no? Este que sea, digamos, A, este que sea B, ¿no? Entonces, ya sabemos que los lados opuestos miden lo mismo. Sí, es un resultado, ¿ya? Entonces, acá nos dice, el lado menor, por lo que estamos viendo, el lado menor es A, es los 3/5, ¿sí? Es los 3/5 del lado menor, ¿no? Entonces, 3/5, perdón, el lado menor es 3/5 del lado mayor, ¿no? Entonces, A es 3/5 de B. Y los ángulos agudos miden 45 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, mirando este dibujito, los ángulos agudos serían 45 grados sexagesimales, y acá también, ¿no? Sabemos que los ángulos opuestos son iguales, 45 grados, ¿no? Y nos dice calcular la altura de dicho paralelogramo, ¿no? Entonces, la altura pues va... hay dos alturas, ¿no? Ahora, si no nos salimos del paralelogramo, la altura sería, sin salirse, este segmento, ¿no? Es 90 grados que se está formando, ¿sí? 90 grados. Ahí, también aquí, ¿no? ¿Ya? Y si hiciéramos la otra altura, ya sería saliéndonos, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suponer que es esta, ¿ya? Y resolvamos. Entonces, ¿cuánto vale esto, no? ¿Cuánto vale X? Le pongamos, ¿ya? Entonces, ahora sí, ¿no? Tenemos que ir viendo qué hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el perímetro podríamos reemplazar, ¿no? En el perímetro podríamos reemplazar A y B, ¿ya? Entonces, en el perímetro, acá, 2A más 2B, ¿no? La suma de los lados es, dice, 16 cuadrada, 16 raíz cuadrada de 2. Entonces, dividirlo todo entre 2, A más B, todo entre 2, 8 raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Todo entre 2. Bueno, y ahora esta ecuación lo combinamos con la otra, ¿no? La otra ecuación que era dato nos decía A es 3/5 de B, ¿no? Entonces, reemplazar la ecuación 2 en 1. Reemplazando 2 en 1. Tenemos 3/5 de B más B igual a 8 raíz de 2, ¿no?
3 quintos de b más b. Estamos reemplazando aquí con 3 quintos. ¿Sí? Con 3 quintos de b. Entonces, súmalo, ¿no? Súmalo. 3 quintos más 1 es 8 quintos. Quintos de b es igual a 8 raíz cuadrada de 2. Por tanto, b es igual a... miren que el 8 se va a simplificar al final, ¿no? Entonces, 5 raíz de 2. ¿Sí? El 8 al dividir se simplifica. ¿Ya? Entonces, b ya lo tenemos. El a, entonces el a sería los 3 quintos de b. O sea, 3 quintos de 5 raíz de 2. Por tanto, sería 5 con 5 se va. 3 raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos A y B. ¿Sí? A y B conocemos. ¿Sí? Ya tenemos A y B. Voy a regresar en el dibujito. Entonces, este ya se conoce, ¿no? Ya se conoce. Este también. ¿Ya? Entonces, utilizando eso, ¿cómo podemos hallar el X? ¿Qué se les ocurre, por favor? Podemos hallar el seno de 45. Dije, sería sumar el lado mayor más el lado menor sería igual al perímetro, pues, o sea, 2 veces lado mayor, 2 veces lado menor, igual al 16 raíz de 2 y luego el lado menor, como dice, es 3 quintos del lado mayor, lo reemplazamos eso y sacamos el lado mayor. Sí, ya lo hemos hecho, mira. ¿Ya lo he hecho? Ya debí distraer un ratito. Sí. Eso ya lo hemos hecho. Ah, Ya tenemos el A y el B. ¿Cómo sería? esto va haciendo, entonces sería el lado menor, ¿cuál es? Sale 3 raíz de 2, ¿no? El lado menor. Sí. Entonces, para sacar la altura sería dividir ese lado sobre raíz de 2. Como son, como cuando es un triángulo de iguales, ¿no? Ve, ambos lados son lados, o sea, los catetos son iguales, cuando son 45 grados, 45 grados. Y Ya. la hipotenusa es, digamos, del cateto es por raíz de 2, pero como queremos sacar la altura, sería dividirlo entre raíz de 2. Ya, perfecto. Entonces, podríamos ir por triángulo isósceles, ¿no? O bien podríamos hacer con una función trigonométrica, ¿no? De repente, para introducir las funciones trigonométricas, ¿no? Voy a ir por ese camino, ¿ya? Entonces aquí el A ya lo hemos sacado, donde está, 3 raíz de 2, ¿no? Entonces aquí lo voy a aumentar. Este dice que es 3 raíz de 2. ¿Ya? Es igual a la. ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí también sabemos que es 90, pues es bien clarito, ¿no? Es 90. Entonces ahí podríamos utilizar una función trigonométrica para poder resolver, ¿no? A manera de introducir. Sí, es verdad que el triángulo es isósceles y podemos aprovechar también. Entonces, por la función trigonométrica que involucra cateto opuesto entre hipotenusa, ¿qué es eso? Cateto opuesto entre hipotenusa. Seno. Seno. El seno. Exacto. Entonces acá, debido a cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Ya? Entonces, eso es la función seno, la función seno. ¿Sí? Entonces, seno de 45 Raíz de es 2 igual a sobre... cateto. ¿Perdón? El seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Exacto, exacto. Sí. Entonces, acá seno de 45 va a ser el cateto opuesto, X, ¿no? Está al frente, ¿no? Entre la hipotenusa 3 raíz de 2. ¿Ya? X, 3 raíz de 2. Ya que podemos despejar X, es igual a 3 raíz de 2 por seno de 45 grados, ¿no? Entonces, de ahí lo reemplazamos. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Entonces, acá, seno de 45, raíz cuadrada de 2 sobre 2.
Bueno, este seno de 45 tiene sus truquitos para poder sacarlo. Y si no, de memoria también uno podría, ¿no? Tenerlo. Sí. Tiene sus truquitos, tiene sus mañas. Por ejemplo, este. Si yo tengo un cuadrado, ponte un cuadradito, y este cuadradito pone su diagonal. ¿Ya? Ponle su diagonal. Entonces, aquí se forma 90. Aquí para hacerlo más fácil, pone el lado 1. ¿Ya? Puedes poner cualquier medida. Lo más fácil, 1. Entonces, aprovechando propiedades de cuadrados, este es 45. Este es 45 grados. ¿Sí? Este también va a ser 45. ¿Ya? Por propiedades. Sí, 45, 45. Y de ahí puedes sacar la hipotenusa del triángulo por Pitágoras, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado te va a dar 2. Entonces, sacar la raíz cuadrada. Este va a ser raíz de 2. ¿Sí? Entonces, de aquí puedo sacar seno de 45, ¿no? ¿Sí? Este, como les digo, es un pequeño artificio que les sugiero. Yo siempre me acuerdo de este, en mi cabeza hago esto y entonces puedo sacar seno de 45, coseno de 45, etcétera, ¿ya? Los senos de 45, cateto opuesto, sería este, entre la hipotenusa, raíz de 2, ¿no? Entonces, 1 entre raíz de 2 me dice, seno de 45 grados, 1 entre raíz de 2, ¿ya? Ahora, si lo racionalizas, es lo mismo que multiplicar esto por raíz de 2, arriba y abajo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, arriba te va a quedar raíz de 2 y abajo raíz de 2 al cuadrado, o sea, 2. ¿Listo? Entonces, una sugerencia, bueno, de ahí podría sacar tangente de 45, podría sacar secante, cosecante, etcétera, otras funciones, ¿no? ¿De acuerdo? Es un artificio, yo siempre me acuerdo de este, ¿ya? Entonces, ahí hemos reemplazado, ¿no? Seno de 45, raíz de 2 sobre 2, y terminamos de calcular. Sería 3 por raíz de 2 al cuadrado, que eso es 2, entre 2. Entonces, 3. Entonces, la altura había sido 3. Bueno, inciso ah, ¿no? Inciso B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Esto podríamos haberlo hecho por otros caminos, ¿no? Aquí, por ejemplo, le veis 45, eh, porque tiene que ser 45, ya que la suma es 180, ¿no? En mi triángulo, 45. Entonces, el triángulo es isósceles, ¿no? De manera que en triángulos isósceles, la hipotenusa es raíz de 2 por un lado, ¿no? Por un lado. Entonces, acá, la hipotenusa 3 raíz de 2 es igual a un lado por raíz de 2. ¿Ya? Eso siempre se cumple en un triángulo isósceles rectángulo. ¿Ya? No sé si tú tienes, triángulo rectángulo isósceles, este igual a este. Entonces, si este va a ser de medida x, la hipotenusa es x por raíz de 2. ¿Ya? Siempre se cumple en un triángulo isósceles rectángulo. Entonces, ahí harías esa ecuación, ¿no? Y llegas a la misma respuesta. Es igual a 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna observación, alguna complementación que pudiéramos hacer? Adelante, por favor. En este caso era inciso B, ¿no? Inciso B. ¿Está? Lo que nos explicó es, o sea, que si dos ángulos son iguales de un triángulo, vamos a aplicar Sí, esa. Oye, exacto. Si tú vas a tener un triángulo isósceles rectángulo, y acá va a ser X,
es X. Entonces, la hipotenusa es X por raíz de 2. ¿Ya? Solo aplica Eh, si dos de esos ángulos son iguales, tipo el 45-45 o en cualquier triángulo rectángulo. sí, de hecho van a ser siempre 45, ¿no? Porque como es isósceles, automáticamente estos van a ser iguales a 45. Ok, entonces solo en triángulo isósceles aplica esto. Sí, isósceles rectángulo, pues 45, 45, entonces la hipotenusa es raíz de 2 X, ¿no? Entre otros caminos que podemos seguir, ¿no? Podríamos haber intentado con Pitágoras. em, bueno, entonces tienes muchas maneras de hacerlo. Y lo importante es poder llegar al resultado, ¿ya? Entonces, ustedes sigan practicando y van a ver algo más eficiente seguramente, ¿sí? Ahora, veamos a ver otro. Bueno, acá hay otrito. Dice, eh, las bases de un trapecio eh, ABCD miden AB, CD y su altura es 16. AB es paralelo a CD. Calcular el área en centímetros cuadrados del triángulo ABE. Representa el punto de intersección de la prolongación de los lados no paralelos del trapecio. Ya, dibujamos. ¿Ya? Entonces dice, las bases de un trapecio. Sabemos que un trapecio tiene dos lados paralelos, ¿no? Eh, Supongamos este. Entonces, este lado eh, es paralelo a este lado. Bien, entonces dice que las bases miden AB 36. Sí, entonces las bases arriba y abajo serían en este caso, ¿no? Aquí este va a ser A. Dice que mide 36. Este es B. C, D. Y dice que mide 18, ¿no? CD mide 18. ¿Sí? Sin tomar en cuenta la dirección. ¿Ya? CD es 18. La altura es 16. Entonces acá, por ejemplo, puedo poner la altura 90 grados. Este es 18, 16. 16. AB es paralelo a CD. ¿Está? Calcular el área en centímetros cuadrados del triángulo ABE. A ver, ABE. Representa el punto de intersección de la prolongación de los lados no paralelos del trapecio. Eh, los lados no paralelos dice que lo prolonguemos y sería la intersección o raíz. Se va a cruzar con lo que está por acá. A ver, ojalá que no sea mucho problema. Ahí está, ahí sería, ¿no? Entonces, los lados no paralelos lo hemos ampliado. Entonces, este sería el punto E. Ampliar los lados no paralelos, dice. ¿Sí? Entonces, calcular el área del triángulo ABE. ABE, ¿no? Entonces, el triángulo que se ha formado. ¿Ya? Entonces, ese sería el problema. Acá es igual el área de un triángulo. Base por altura sobre 2. Eso tenemos que siempre saberlo. Bueno, hay quienes, eh, por no practicar, se olvidan. Es importante por eso, sí, estar haciendo ejercicios. Por no practicar, te olvidas. Base por altura, nomás le colocas. Cosas así, ¿no? Entonces, aquí la base ya tenemos, ¿no? La base mide 36. Voy a tratar de remarcarlo esto. Este es 36. Ya tenemos la base del triángulo, ¿ya? Ahora, la altura sería el problema, ¿no? La altura, como la encontramos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos trazar una linecita. ¿Sí? Entonces, esa linecita, a ver, todo esto, va a ser la altura, ¿ya? La altura. ¿Cómo lo encontramos, no? ¿Cómo lo encontramos? A ver,
Necesito pensaremos. Aquí se forma 90. ¿No? Bueno, aquí automáticamente va a ser 90 también, ¿no? 90, 90. El 18 enfatizo que es esta medida. Todo eso es 18. Pues, ¿qué podríamos hacer para encontrar la altura? Tal vez por semejanza. Mira que por el teorema de Tales, eh, sabemos que al tomar líneas paralelas, ¿no? Tú tienes triángulos semejantes. Entonces, este triángulo de acá, 1, triangulito, y el triángulo que tengo, a ver, no sé cuál sería la mejor opción, tal vez, el 2 tal vez. Será el grande mejor opción, no estoy seguro. Ya, hay el 1 y el 2 son semejantes, ¿ya? Los triángulos 1 y 2 son semejantes por el teorema de Tales, ¿no? Porque estamos agarrando esta línea que es paralela a la de abajo, ¿sí? Son semejantes. Entonces, eso podría ser una ayuda, ¿no? Aquí colocamos una letra. Ah, ah, a ver si estamos por el mejor camino. Con el grande tal vez sería mejor opción. Estoy viendo eso. Y ya del grande es A, ¿no? Ujú. Entonces, tal vez sea mejor opción agarrar con el grande. Sí, aquí le pongamos una letrita. Una letrita. eh, ya con el grande mejor, con el triángulo AEF, ¿no? Y el triangulito de arriba parece que es mejor opción. ¿Sí? GH. ¿Qué sería? Eh, Bueno, a ver, veamos. Ok, entonces acá el triángulo 1 es semejante, ¿sí? Es semejante al triángulo grandote, al AEF, ¿sí? Al triángulo AEF, ¿de acuerdo? Este triángulo grandote, ¿no? Entonces, por tanto, sus lados homólogos son, eh, ¿cómo se dice? Son proporcionales, ¿no? Son proporcionales los lados, utilizando criterios de semejanza, ¿no? Entonces, ahí podría agarrar, por ejemplo, el opuesto del ángulo A, ¿no? El opuesto del ángulo A, que es toda la altura, ¿no? El A, ¿sí? Y en el triángulo 1, el opuesto del ángulo de ¿no? El opuesto va a ser esta medida, ¿no? ¿Cuánto sería, perdón? No sé. Lo escribimos, miren. Esta medida, mm, aquí mismo, ¿cuánto es este segmento rojo del dibujito? Deduciendo del dibujito. Solo quiero esta medida, esa medida. ¿Cuánto sería? 16 más X. 16, ya, pero más o menos, el de arriba, solo el de arriba quiero. Esta medida. Usando esto,
y usando esto. 16 menos X. 16, más o menos. A menos 16. ¿Sí? Porque A es todito, ¿no? Y 16 está abajo, entonces la diferencia. ¿Sí? Eso podríamos utilizarlo. A menos 16 para el triángulo 1, ¿no? Y del triángulo grande es A. Eso lo vamos a dividir en un momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso para el ángulo, llámese alfa. Para el ángulo alfa, agarramos los opuestos que son A menos 16 ya, ¿no? Ahora, tenemos que agarrar otro de los ángulos. No sé cuál sea el más conveniente, esto tenemos que verlo. No sé, el de 90, a ver, para el 90 no hay datos, ¿no? Entonces, debe ser con este, con beta. Beta, aquí, sí, ¿no? Para beta sería, ¿no? Entonces, para beta, ¿cuánto vale el opuesto? Aquí, ¿no? Éxito, ¿cuánto sería, no? Creo que ya lo he visto. Hay una mejor opción. Agarraremos el triángulo de arriba y el de abajo. Hay una mejor opción. Permítame cambiar el plan. Ver, eso está bien. Eso está bien. Solo que vamos a cambiar de plan en la congruencia. ¿Ya? ¿A qué me refiero? En la congruencia, agarraremos este triángulo de arriba, todo este, contra el grandote. Todo el de arriba contra el grandote, contra el más grande, ¿sí? Entonces el triángulo SD, ¿sí? El triángulo SD, cambiaremos de plan. SD es semejante con el grandote, EBA, ¿no? EBA, ya contra el grandote, vamos a borrar un poquito. Entonces EBA, y entonces podemos utilizar lados homólogos proporcionales, ¿no? Entonces el que se pone a este ángulo es CD, ¿no es cierto? CD. El que se pone a ese ángulo en el grandote, es 36, ¿sí? El AB, ¿no es cierto? Enseguida los reemplazamos. Y el que se opone, a ver, el que se opone a, esta partecita nomás está faltando. Mm, ¿A cuál de los ángulos? A ver, no, al alfa no, al beta tampoco, ¿no? Las alturas, ¿ya? Aquí vamos a ampliar para no complicarnos demasiado. Voy a considerar lo siguiente. Nota cuando los triángulos son semejantes. Cuando los triángulos son semejantes, eh, em, los lados proporcionales, lados son proporcionales, y también las alturas, ¿ya? Los lados van a ser proporcionales y las alturas van a estar en la misma proporción, ¿ya? Esto te va a ayudar, puedes hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Casi acabamos, ¿sí? Entonces, esta proporción que estamos haciendo con los lados, también podemos incluir con las alturas, ¿ya? Entonces, miren, la altura del triángulo de arriba, ¿sí? Del triángulo de arriba, porque hemos comenzado con el triángulo pequeño, ¿no? En los numeradores tienes que poner el mismo, ¿sí? Los lados del mismo, ¿ya? Entonces ahí agarramos la altura, dicha altura vale A menos 16, ¿no es cierto? Sí, A menos 16. Y en el grande, la altura vale A, ¿de acuerdo? Vale A. Así que aquí yo tengo una Y, relación. Sí, perdón.
No sé si he sacado, pero he hecho, digamos, altura por base, algo así lo he hecho. Como son semejantes, o así está haciendo Sí, igual. sí, Ah, lo he hecho, digamos, sí, 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 el triángulo grande con su altura, ¿no ve? Con el triángulo chico. sí, Digamos, el triángulo chico de DCE le he hecho su altura sobre 18 sobre su base, es igual a la altura 16 más X sería el otro. 16 del grande, digamos, del ABE. O sea, sería altura sobre base. Del otro chico sería altura sobre base igual. Y sí, he, sac- sí, y he sí, sacado, es muy, he sacado adelante. 16 su altura del chico, no había sacado 16 y 16 más 16 sería 32. Altura del grande de total sería 16, 32. Exacto. Y dos. Sí, es muy similar lo que está escrito acá, mira. Ah, Estos recuerden, bueno, perdón, un poco de tiempito lo estoy quitando, pero mire, si los triángulos son semejantes, los lados son proporcionales y también las alturas van a estar a la misma razón, ¿ya? De manera que aquí hemos agarrado entre el triángulo de arriba, ¿sí? Entre este y el grandote, hemos agarrado, para empezar, en el triángulo de arriba, hemos agarrado la base, ¿no? El 18. Hemos agarrado el 18 y luego la altura, a menos 16, ¿no? Eso están los numeradores. Y para el grande, agarras la base, que es 36, y su altura correspondiente, que es A. Esto para el grande, ¿no? Entonces, de esta ecuación, despejas y ya tienes la altura, ¿sí? Entonces, la altura vale 32, ya, despejas. Y simplemente ahora reemplazarías, ¿no? En la fórmula de área. El área, el área, ¿sí? El área del triángulo que nos estaba pidiendo el ejercicio, A, B, E, ¿no? Entonces sería simplemente base por altura, ¿sí? Base por altura, 36 por la altura, que es 32 entre 2, ¿no? Entonces sería 18 por 32, ¿sí? Le saco la mitad del 36. 18 por 32 es, ¿cuánto? eh, desde 576. 576. Muy bien. Centímetros cuadrados, ¿no? Todos estamos manejando en centímetros en este caso. Y nos estaba pidiendo también en centímetros, ¿no? Entonces, 576, sí están las opciones, ¿no? Inciso C. ¿De acuerdo? Entonces, esto me parece que es bastante útil cuando hagan semejanza. Los lados proporcionales guardan la misma razón con las alturas, ¿no? Entonces, para no darle muchas vueltas en un problema, es mejor utilizar esto, ¿ya? Con las alturas más. Porque si no usamos eso, se va a complicar el problema, ¿ya? Tendríamos que considerar a otros lados que no tienen datos y después ir formando varias relaciones, ¿ya? Entonces, esto les aconsejo. Los lados son proporcionales y también las alturas. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? Bueno, entonces, la siguiente clase también podríamos hacer alguna duda que tengan, ¿ya? Aquí hay muchos problemas que se los voy a pasar. Bueno, están extraídos de ahí, de la página de la facultad, ¿sí? De ahí están extraídos y se los paso para que puedan estar resolviendo. ¿Sí? Ahí está.